El boom latinoamericano. Concepto. Denominación de carácter periodístico y en cierto sentido publicitario o al menos editorial, que se aplicó a la difusión exitosa y simultánea de un reducido grupo de escritores en los años 60 del siglo XX, que no configuraron ningún grupo, tendencia o escuela artística y cuya única seña de identidad en común era el uso de la lengua española y el hecho de no ser nativos de España, sino de diversos países del bloque hispanoamericano. La mayoría de los especialistas suele situar el punto de arranque de este fenómeno mediático, centrado sin excepciones en el género novelístico, con obras que tuvieron no solo un gran reconocimiento crítico, sino también un elevado número de lectores en junio de 1963. Con la publicación de la mítica y revolucionaria Rayuela del argentino Julio Cortázar, que fue contemporáneo de los primeros títulos significativos del peruano Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros en 1963, del mexicano Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz en 1962, y sobre todo el colombiano Gabriel García Márquez, cuya novela 100 años de soledad en 1967 consolidó el boom hasta el punto de convertirse en la obra más famosa, vendida y traducida de la lengua española, entre todas las posteriores del Quijote. Estos cuatro autores constituyeron la avanzadilla y a la vez el indiscutible grupo protagónico del acontecimiento editorial que se comenta, y que tuvo como primer virtud la de ayudar a difundir y apreciar en el ámbito internacional el hombre y la obra de otros autores hispanoamericanos que les habían precedido o que eran sus contemporáneos, e incluso de muchos otros que surgieron en los años inmediatamente posteriores, hasta el final de la década de los 60, fecha en la que puede situarse el final de este periodo expansivo de las literaturas hispánicas transatlánticas. En el primer grupo, configurado por autores de la obra y ya consolidada, y no méritos que el boom ayudó a poner en circulación a partir de la segunda mitad de los años 60, cabe mencionar a los argentinos Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, al uruguayo Juan Carlos Onetti, al chileno Donoso, al peruano Ribeiro, al colombiano Mutis, al venezolano Pietri y a los mexicanos Rulfo y Arreola. En el segundo grupo de los apartados que integran estos ejemplos, que corresponden a autores más jóvenes o de obra más tardía, cuya difusión se vio beneficiada por el interés despertado por el boom en el público de habla española y de otras lenguas. Podrían incluirse los chilenos Edwards, Alegría, al argentino Mipuy, al guatemalteco Monterroso, al cubano Sarduy, a los mexicanos Lenero y Pitol, y al peruano Echenique, o al venezolano Guarmendia. La significación del boom como acontecimiento sin referentes ni para la historia de las letras hispánicas admite diversas lecturas que son otras tantas propuestas parciales para entender su singularidad. En primer lugar, no fundó una escuela o movimiento, ni dejó por tanto continuadores o corrientes que puedan ascribírsele en el estricto sentido literario, por lo que su huella no es otra que la difusión y la apertura al mundo de una vasta región, cuya literatura permanecía ignorada o conocida de manera confusa y parcial. En segundo lugar, no representó la evolución o continuidad de ningún istmo por las cuales las letras del subcontinente hubiesen sido conocidas con anterioridad. Nada hay en el que los asocie a los poetas románticos decimonónicos, al modernismo de un Rubén Darío, a las diversas vanguardias del cono sur, ultraístas, creacionistas, ni mucho menos
al indigenismo. En tercer lugar, hizo por primera vez de Hispanoamérica, tierra de cronistas y poetas, una potencia narrativa de primer orden que se sorprendió por igual a españoles y a lectores de otras lenguas. En su punto de partida político, finalmente asoció a los movimientos revolucionarios de su época y lugar por la ideología izquierdista de sus principales representantes. Acabó diluyéndose con el paso del tiempo, bien por la evolución de estos hacia otras posturas o por la evolución de estos hacia otras o por la incorporación de autores de muy variadas ideologías, algo animénico continental, en el que caben todos los matices estéticos y políticos. Origen. No se sabe con qué detalle cómo fue el origen de esta corriente. Muchos dicen que surge como una caricaturización de la realidad, pero otros afirman que el escritor busca manifestar su punto de vista en la realidad. También se dice que surgió por la misma necesidad de los escritores de mostrar algo innovador, algo que rompiera con todas las facetas, algo que le dejara crear su propio estilo, algo que le permitiera liberar y dar rienda suelta a su imaginación, alguna cosa que invitara a los lectores a retomar el gusto por la literatura, ya que ellos estaban buscando algún libro con el que se sintieran apoyados y comprendidos, que mostrara a los demás lo que las injusticias de las cuales él se quejaba eran reales, y que otra persona también se dio cuenta y lo estaba expresando en ese libro. Al hablar del boom, nos referimos a un grupo de narradores que se da a conocer con una proyección internacional a partir de la publicación de sus obras en España, donde se instalaron huyendo de sus regímenes autoritarios. Tan marcada dejaron su huella en la tierra que la literatura en castellano en los 60 reconocida por los autores latinoamericanos más que por el resto de los autores españoles. Si bien la noción de boom parece menos apropiada para un análisis de tendencias literarias que el término de una nueva novela, tampoco es posible prescindir por completo de ese concepto que, a fuerza de ser usado por todos, se ha convertido en sinónimo de la narrativa de los 60 y ha sido consagrado por los mismos escritores. Características. El tema cubano. Este fue el primer punto de encuentro emocional para el grupo, a partir de la primera revolución socialista que tiene lugar en Latinoamérica, lo cual era una razón de respaldo del levantamiento castrista contra los desatinos de Batista. Conforme se fue sovietizando el régimen de Castro, este nexo fue un desencuentro, ya que la democracia que se esperaba que llegara no llegó. Sin embargo, a partir de ese momento no todos los escritores actuaron del mismo modo, algunos se distanciaron. Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Jorge Edward y otros, y aún en la actualidad siguen apoyando, como es el caso de Gabriel García Márquez y Benedetti. Realismo mágico. Los maravillados escritores de los cronistas de Indias y su sentido de estar en otro mundo conquistando tierras que solo en su fantasía poblada de libros de caballerías podían hallar paralelos, se convirtió de hecho en los pueblos hispanoamericanos en una señal de identidad cultural de la que derivó una nueva corriente estética como el realismo mágico o, según concibe Pinter, lo real maravilloso. La narrativa describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas, y las cosas cotidianas como si fueran irreales. Se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas y las historias, que pueden estar basadas en sucesos de la vida real, incorporan elementos extraños, fantásticos y legendarios, pueblos mitificados, espacios y lugares fruto de la especulación y personajes que, como puede existir, también pueden ser irreales o fruto híbrido o mestizo entre lo verdadero, lo imaginario y lo inexistente que hace difícil separarlo. Al comparar una novela que fue escrita antes del periodo del boom con otra que fue hecha durante esa transición literaria, se repara en que la historia que fue escrita antes del boom latinoamericano nos muestra una realidad plana y sombría, una realidad normal y verdadera, una realidad existente, mientras que la novela escrita después del boom latinoamericano muestra muchas facetas de un mismo lugar, de un mismo personaje o de tiempo que recrean la realidad, es decir, se rompen todas las barreras entre lo fantástico, lo habitual y lo convierte en una mezcla en una nueva realidad, que es perfecta para poder dejar que su inspiración fluya, circule y deje salir las mejores ideas.
Alteración cronológica. Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él. Por ejemplo, normalmente una novela comenzaría en aquel momento en que los protagonistas se conocen y terminaría cuando después de muchos problemas y ajetreos se casan. En este tipo de novelas no. Puede empezar cuando contrajeron matrimonio y terminaría cuando la novia, después de enterarse de la infidelidad de su prometido con su mejor amiga, intenta suicidarse y él la salva, con lo cual ella quedó nuevamente enamorada de él y acondicionan todo para el día de su matrimonio. Contexto histórico. El boom latinoamericano se vio influenciado por los sucesos que marcaron la época, como es el caso de la Revolución Cubana, de mayor importancia, golpe de Estado de Guatemala, dictadura en la República Dominicana, el neoclasicismo, además de los autoritarismos e ideas sociales. A lo largo de los años se ha podido apreciar cómo día a día se incorporan escritos con plumas ágiles y maravillosas que hacen de la literatura un boom latinoamericano. La modernidad ha vuelto a una nueva cultura y fuerza política en los escritores de América Latina en los años 80 y 90. Este fenómeno fue creado para descubrir que no solo los europeos tenían nivel intelectual que los hacía reyes de la literatura mundial, sino para saber que ellos no eran los únicos con estilo literario particular y que un grupo de escritores fugados de un lugar de origen, Latinoamérica, en poco tiempo arrasaron con los grandes intelectuales europeos que creían tener el dominio de narrar y estetizar.